Pues ahora es la parte de conocer un poquito a Alfredo Corel. Entonces, hombre, la primera pregunta que a mí me gusta hacer es que nos definas brevemente quién es Alfredo Corel. Bueno, pues Alfredo es un hombre hecho a sí mismo, nacido en Carabanchel, en un barrio humilde y obrero de una familia humilde, hijo pescadero y ama de casa. Y 4 hermanos, tengo una hermana mayor, luego yo y luego otros 2 varones detrás de mí. Así que familia numerosa de aquella época, que estudió en instituto público, en el San Isidro, que era es un instituto emblemático, sigue siéndolo hoy en día en Madrid. Y que desde sexto de GB se me encendió la lucecita el día que el profesor explicó en clase lo de las proteínas y el ADN, ¿no? De las moléculas ahí de la vida, ¿no? Que hablábamos antes. Y bueno, pues soy de esos ratitos que tan pequeñito dijo, pues yo quiero saber de eso. Pues desde sexto de GB yo quería saber cosas de la biología, de la vida. Qué maravilla, ¿no? Tenerlo tan claro. Porque con 12 años tenerlo ya tan clarito y que haya sido una constante en tu vida es maravilloso, ¿no? Sí, luego llegó el momento de elegir qué carrera dentro de este concepto de ciencias de la vida, ¿no? Y hice la selectividad y saqué muy buena nota. En aquella época no se puntuaba sobre 14 como hoy, se puntuaba sobre 10 y yo saqué un 8 con la media de mi bachiller. Yo en mi bachiller y el COU y llevé todo con matrícula de honor. Así que bueno, pues saqué un 8 y me permitía elegir cualquier carrera que yo hubiera querido y elegí biología. Y esto lo remarco porque justo según hice la selectividad me fui a Alemania a trabajar 2 meses para sacar algo de dinero, porque mi familia, como te he dicho, era muy humilde y en el caso de que no me dieran una beca, yo no me podía permitir estar en la universidad. Así que, bueno, pues para prevenir esto me fui a Alemania 2 meses en una expedición que era también un poco autorreflexiva sobre si realmente estaba eligiendo bien con la biología o quería haber hecho teología, ¿no? Entonces me fui con un sacerdote y 11 seminaristas que iban a Alemania a hacer una suplencia de un sacerdote español en una colonia española, muy cerca de Frankfurt, que tenía 12.000 habitantes españoles. Entonces ese señor llevaba tiempo sin vacaciones, el sacerdote, y un sacerdote amigo, pues iba para allá con 11 seminaristas y me invitó a unirme a la expedición. Y allá fui para reafirmarme que había elegido bien con la biología y que... Entonces, bueno, lo que te digo es que le dejé la papeleta de la selectividad a una amiga que fue a biológicas a matricularme y dijeron que se había equivocado de facultad, que tenía que ir a medicina. Porque, claro, como tenía 8, como tenía una nota muy... Claro, muy como tenías nota. Pues que hacía matriculándome en biología, que tenía que hacer medicina. Entonces, pues eso te indica un poco que tenía... soy una persona de convicciones claras, aunque también soy Ya, una desde persona... luego. Soy una persona de muchas dudas a veces, ¿no? Y creo que la duda es maravillosa y sin duda no creceríamos nunca ni seríamos nadie, ¿no? Hay que dudar y poner las cosas que tienes muy interiores en duda, porque si no, eso no te va a permitir nunca crecer. Entonces, bueno, hice biología, llegó el momento de mi despertar sexual y no me acepté. No me acepté. Yo convencionalmente, bueno, pues tuve a mis 16, 17 años, pues tuve mis novias, pero yo en el foro interno sentía que aquello no funcionaba. No funcionaba y llegué así hasta los 21. Entonces, a los 21 decidí que no podía seguir engañando a más chicas ni engañándome yo más y dejé de tener novias. Pero dejé de tener novias, no salí del armario ni dije abiertamente que me sentía atraído por los hombres, ¿no? Me encerré, hice un caparazón, me encerré. No me aceptaba. Está claro que yo no me aceptaba y, bueno, pues perdí unos años maravillosos en el sentido de aquellos primeros amores que uno tiene, ¿no? Y que recuerda en la adolescencia y que te entrenan, ¿no? Para la vida. Así que desde los 21 hasta los 33 no tuve ninguna relación. Wow. En The Senpai Lab nos esforzamos en traerte los mejores referentes y las mejores conversaciones. Por ello, te agradecemos muchísimo si puedes suscribirte o dar al like. Aquí tienes la campanita. Hoy en día, pues claro,
con lo que sabemos hoy en día, con lo que ha avanzado la sociedad española hoy en día, esto gracias a Dios no le pasa a nadie, ¿no? Pero sí que fuimos, y generaciones todavía mayores que yo, lógicamente lo tuvieron todavía peor, ¿no? Así que yo sí que considero que tuve unos años de generación perdida en lo que respecta al amor, ¿no? Y a la pareja, a las relaciones. Al haber vivido de modo consciente y pleno todo esto, que no lo hice. Y a los 33, pues ya no podía más mi cuerpo, fisiológicamente tampoco, ¿no? Y bueno, pues gracias a Internet, aquí Internet fue para mí una maravilla. Gracias a Internet, un amigo inglés me dijo, no, hay un canal donde tú puedes hablar con gente que piensa como tú, que es como tú, y esto hoy en día está desaparecido, es el Internet Relay Chat, el IRC. No está desaparecido, sí, quedan coletazos por ahí, pero ahí te podías conectar y hablar con gente y, bueno, pues aquello me permitió descubrir que yo no era un ser tan raro, que había muchas otras personas que les pasaba lo que a mí. Y empecé a hacer amigos en Madrid con el IRC. De hecho, mi mejor amigo a día de hoy fue una cita en el IRC, así que me salvó, de todo modo, me salvó la vida a Internet, pues para descubrir que la sexualidad era una cosa más amplia, más diversa de lo que la sociedad entendía y aceptaba de modo general. Y bueno, pues fue el despertar ahí. Y luego, pues hubo una disfunción muy grande. Yo empecé a trabajar como biólogo, hice la especialidad y la tesis en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y hubo una disfunción muy grande con mi ex jefe, muy grande. Probablemente es una de las personas que importó en España el concepto de moving, que entonces no se había todavía conocido. Yo de pronto un día leí en una portada del dominical del País todo sobre el moving y dije, ¿qué es esto? Y entonces leí y ponía 10 tips de alguien que está sufriendo moving, y cuando yo leí aquello dije, pues si a mí me han pasado soy yo. ¿Cuándo me habéis entrevistado y no me habéis dicho nada? Bueno, pues sufrimos muchos y muchas de los que trabajamos en aquel laboratorio de inmunología el 12 de octubre en aquellos años. Y bueno, me echó cuando yo me había comprado una casa, recién comprado una casa en la Puerta del Sol, o sea, los sitios más caros de Madrid. Yo estaba viviendo en ese momento muy a gusto porque estaba participando en el equipo de guardias de trasplante del Hospital 12 de Octubre y a mí aquello me pareció un trabajo fascinante. Participar tan directamente en una cosa como alargar, prolongar, mejorar la vida de alguien de un modo tan directo, te sentías tan útil, que de hecho eso me llevó a decir que no a otras cosas que hubieran a lo mejor cambiado totalmente la trayectoria vital, como haberme ido a Harvard, a la universidad más potente del mundo, a seguir haciendo inmunología de máximo nivel, o como haberme metido en la primera empresa del mundo en secuenciación. Yo era un líder, un pionero en secuenciación de genes, y la mejor empresa en ese momento del mundo me pidió que me incorporara en su plantilla a liderar la incorporación en España, ¿no?, de esta empresa, a liderar. No desde el punto de vista los noes que decimos, ¿no? Como no solo los síes, sino los noes que van. Así que dije no llegando a la vida. Dije no a Harvard y dije no a esta biotecnológica tan potente que sigue viva a día de hoy, y por los trasplantes, por seguir allí. Y eso al final me llevó a que me echaran del hospital porque este señor pues se volvió finalmente un poquito más disfuncional de lo que ya era. Y me echó y me vi en Londres, de pronto sin dinero, con una hipoteca que atender, con mi abuela que entonces vivía pasándome la mujer dinero para que yo pudiera subsistir en Londres, que es una ciudad carísima donde las haya, con un amigo haciéndose cargo de mi hipoteca hasta que yo pudiera estabilizarme económicamente. Entonces, bueno, pues fueron unos momentos muy complicados. ¿A qué edad te sucedió esto, más o menos? Por poner un poco de perspectiva. Sí, esto sucede cuando yo tenía pues 35, 36 años. 35, 36 años. Hace unos 30 años ya. Bueno, ahora tengo 62, igual me equivoco restando y sumando. Pero estando en Londres sale una oposición a profesor de la Universidad de Valladolid, en España, de inmunología, y consideró que tenía papeletas y me presenté. Y la gané, contra todo pronóstico, porque había un candidato local,
lo que arrastré, esto de haberle quitado la plaza a un candidato local, he arrastrado durante 20 y tantos años el desastre en esa facultad de medicina de la Universidad de Valladolid. O sea, yo saqué una plaza contra lo que ellos querían y eso me ha costado muy caro. Y es que vuelvo a Londres de haber aprobado la plaza, hasta que hubo una reclamación y hasta que aquello se resolvió, se tardaron unos meses, ¿no? Y yo vuelvo a Londres y entonces mi jefe de Londres en ese momento me propone hacerme el segundo de a bordo de aquel instituto de investigación en Londres, pero ya con la plaza ganada. Y yo, fue mi tercer no. Ese fue un tercer no. Ahí me pudo, no sé si el españolismo o echar de menos España o la familia, sobre todo, y los amigos, porque claro, el puesto era un puestazo que además el instituto llevaba unos meses, lo controlaba, era un sueldazo, porque claro, en Londres para poder vivir medianamente bien tienes que tener sueldazos, ¿no? Es una ciudad carísima, donde la playa. Y bueno, pues ese no fue el tercero de mi trayectoria vital profesional.